Imagina, si puedes, una hermosa mañana de domingo en una iglesia llena de gente. El sonido de los instrumentos se mezcla con la expectativa de los fieles, que esperan ansiosos para cantar y sentir la presencia de Dios. Pero hay algo mal, algo profundamente perturbador. Entre las voces que alaban hay una disonancia, una nota amarga que se burla de la verdadera adoración. Este es el escenario que encontramos en muchas iglesias hoy en día. Prepárate para descubrir cómo himnos modernos, otrora puros y dedicados a Dios, se han convertido en vehículos de adoración corrompida. Esos himnos se burlan de Dios, y puede que tú los estés cantando sin darte cuenta. En el escenario actual, muchas canciones de alabanza que escuchamos en las iglesias evangélicas se han desviado del verdadero propósito de adoración. La adoración debe estar centrada en Dios, pero muchas canciones modernas exaltan al hombre, sus emociones y logros. En lugar de glorificar a Dios, estas canciones ponen el yo en el centro del escenario. En 2 Timoteo 4, 3-4, Pablo advierte: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Cuando cantamos himnos que exaltan nuestros propios deseos y sentimientos, en lugar de la gloria de Dios, estamos participando en una forma de adoración corrompida. El contexto de esta advertencia de Pablo es crucial para entender la seriedad de sus palabras. Él escribía a Timoteo, su discípulo y colaborador, en una época en que la iglesia primitiva enfrentaba muchos desafíos doctrinales. Los falsos maestros estaban difundiendo enseñanzas que desviaban a los creyentes de la verdad del Evangelio. Estos maestros atendían a las demandas de las personas por mensajes que complacieran sus oídos, en lugar de confrontarlos con la verdad transformadora de Cristo. Pablo sabía que la verdadera adoración debe estar fundamentada en la verdad de la palabra de Dios, y no en meras emociones o deseos humanos. La advertencia de Pablo en 2 Timoteo 4, 3-4, refleja una preocupación continua por la integridad de la doctrina cristiana. En el primer siglo, la Iglesia estaba creciendo rápidamente y enfrentando una diversidad de influencias culturales y religiosas. Muchos nuevos convertidos traían consigo prácticas y creencias de sus antiguas religiones, lo que podía contaminar la pureza del Evangelio. La verdadera adoración, según Pablo, debe rechazar estos desvíos y aferrarse firmemente a la sana doctrina. Hoy, el desvío del verdadero propósito de adoración puede ser visto en muchas canciones modernas que se concentran excesivamente en los sentimientos y experiencias personales de los adoradores. Estas canciones a menudo retratan a Dios como un medio para alcanzar objetivos personales, en lugar de ser el fin último de nuestra adoración. Esta aproximación puede llevar a una forma de espiritualidad centrada en el hombre, donde la experiencia individual es exaltada por encima de la glorificación de Dios. Es común encontrar canciones que se enfocan excesivamente en cómo Dios puede bendecirnos materialmente o hacernos sentir bien, en lugar de adorar a Dios por quien Él es. En Colosenses 3:16 se nos instruye: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La verdadera adoración debe ser una expresión de gratitud y reconocimiento de la supremacía de Dios, no un vehículo para autoayuda o autoengrandecimiento. La excesiva énfasis en las bendiciones materiales puede estar ligada a la teología de la prosperidad, una corriente que ha ganado destaque en diversas iglesias evangélicas en las últimas décadas. Esta teología sugiere que la fe en Dios resultará inevitablemente en prosperidad financiera y éxito personal. Sin embargo, esta visión distorsiona la enseñanza bíblica sobre la verdadera naturaleza de las bendiciones de Dios. Jesús, en Mateo 6, 19-21, advierte contra la acumulación de tesoros en la tierra, enfatizando la importancia de enfocarse en las riquezas espirituales que son eternas.
el énfasis en la prosperidad material y en el bienestar personal puede desviar a los cristianos del mensaje central del Evangelio, que es la redención y transformación a través de Cristo. La verdadera adoración, conforme descrita en Romanos 12, 1, es presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esto implica una entrega completa y un reconocimiento de que nuestra vida y adoración deben estar centradas en Dios y no en nuestros propios deseos y ambiciones. John Piper, un teólogo contemporáneo, frecuentemente alerta contra la teología de la prosperidad, argumentando que ella coloca el foco en el don en lugar del dador. Piper enfatiza que Dios es el mayor tesoro y que la verdadera satisfacción y alegría se encuentran en una relación profunda con Él, no en posesiones materiales o éxito personal. Esta perspectiva está alineada con las instrucciones de Pablo en Colosenses 3, 16, que destacan la importancia de habitar en la palabra de Cristo y amonestar unos a otros con sabiduría. La cultura actual, con su énfasis en el bienestar individual y en la realización personal, también influye en la música de alabanza. Muchos himnos modernos reflejan esta mentalidad, enfocándose en cómo Dios puede mejorar nuestra vida aquí y ahora. Sin embargo, la verdadera adoración nos llama a mirar más allá de nosotros mismos y a fijar nuestros ojos en la gloria y en la majestad de Dios. En Salmos 103, 1-2, David exhorta a su propia alma a bendecir al Señor y no olvidar ninguno de sus beneficios, destacando la gratitud por quien Dios es y por lo que Él ha hecho. Las Escrituras muestran que las bendiciones de Dios no siempre son materiales. En Filipenses 4, 11-13, Pablo habla sobre aprender a estar contento en cualquier situación, sea en necesidad o en abundancia, y sobre encontrar fuerza en Cristo. Esto sugiere que las verdaderas bendiciones de Dios están relacionadas con nuestro crecimiento espiritual y nuestra capacidad de confiar en Él en todas las circunstancias. La verdadera adoración, entonces, debe reflejar esta confianza y gratitud, independientemente de nuestra situación material. La tendencia de enfocarse en bendiciones materiales también puede llevar a una comprensión superficial de lo que significa ser bendecido por Dios. En Efesios 1, 3, Pablo habla sobre ser bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Esto incluye la elección, la redención, el perdón de los pecados y la herencia eterna. Estas son bendiciones que trascienden cualquier ganancia material y que deberían ser el foco de nuestra adoración y gratitud. Otro aspecto importante es que la verdadera adoración reconoce la soberanía de Dios, independientemente de nuestras circunstancias. Job es un ejemplo clásico de esto. Incluso en medio de pérdidas extremas y sufrimiento, él declaró: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job 1, 21. La verdadera adoración no depende de circunstancias favorables, sino que es una expresión continua de reverencia y gratitud a Dios por quien Él es. La adoración que se enfoca excesivamente en bendiciones materiales puede crear una visión transaccional de Dios, donde Él es visto más como un proveedor de bienes que como el soberano creador, digno de toda adoración. En Lucas 17, 15-18, Jesús cura a 10 leprosos, pero solo uno regresa para agradecer, reconociendo la bendición espiritual de estar en la presencia de Jesús. Esto resalta que la gratitud verdadera y la adoración no deben basarse solo en la recepción de beneficios tangibles, sino en el reconocimiento de la grandeza y la bondad de Dios. Muchas canciones modernas tienen letras que son tan vagas y genéricas que podrían aplicarse a cualquier situación o emoción, sin necesariamente apuntar a Dios. Esto puede diluir el mensaje del Evangelio y desviar la adoración de la verdad bíblica. En Juan 4, 24, Jesús dice: «Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad». La verdadera adoración debe estar fundamentada en la verdad de quien Dios es y en lo que Él ha hecho.
y no en sentimientos momentáneos. Examinemos algunos ejemplos de letras de canciones populares. A menudo encontramos estribillos repetitivos que se enfocan más en cómo nos sentimos que en quién es Dios. Frases como «me siento bien cuando estoy contigo» o «tú me haces feliz» pueden parecer inocentes, pero desvían la atención de la grandeza de Dios hacia nuestros propios sentimientos. En Romanos 1, 25, Pablo habla sobre aquellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y sirvieron más a la criatura que al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Muchas canciones contemporáneas, aunque bien intencionadas, pueden inadvertidamente exaltar a la criatura en lugar del Creador. Otra tendencia preocupante es la comercialización de la música de alabanza. Muchas canciones son escritas y producidas con el objetivo de convertirse en éxitos comerciales, en lugar de verdaderos himnos de adoración. Esto puede llevar a una dilución del mensaje y a un enfoque mayor en el entretenimiento que en la reverencia a Dios. En Mateo 21:13, Jesús dijo: «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». Cuando la adoración se convierte en un negocio, se corre el riesgo de transformar la casa de Dios en algo que Él nunca pretendió. La superficialidad de algunas letras de canciones modernas también puede ser un problema. En lugar de explorar la profundidad de la teología y del carácter de Dios, muchas canciones permanecen en la superficie, ofreciendo mensajes simplistas que no desafían a los adoradores a crecer en su fe. En Hebreos 5, 12-14, leemos: «Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido». Necesitamos canciones que nos alimenten con la verdad sólida de la palabra de Dios, no solo con mensajes ligeros. Un ejemplo claro de esta superficialidad puede verse en canciones que repiten incansablemente la misma frase, sin ofrecer una reflexión más profunda. Esto puede crear una experiencia emocional, pero carece de contenido teológico. En Efesios 5, 19-20, Pablo nos anima: «Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo». La verdadera adoración debe ser rica en contenido que nos eleva espiritualmente y nos acerca más a Dios. Hay una línea delgada entre adorar a Dios a través de nuestras experiencias y poner nuestras experiencias como el objeto de nuestra adoración. En Isaías 29:13, Dios dice: «Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado». Muchas veces, nuestras canciones pueden parecer piadosas externamente, pero si nuestros corazones no están verdaderamente enfocados en Dios, solo estamos desempeñando un papel vacío. La idolatría moderna puede ser sutil. No estamos adorando estatuas de Baal, pero podemos estar idolatrando a nosotros mismos, nuestros sentimientos y nuestras realizaciones. En Colosenses 3, 5, Pablo nos exhorta: «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». Cuando nuestras canciones se concentran más en nuestros deseos y logros que en Dios, estamos cayendo en la idolatría. La verdadera adoración debe siempre señalar la santidad y la supremacía de Dios, no el ego humano. La música de alabanza tiene el poder de transformar vidas y acercar a las personas a Dios, pero también tiene el potencial de desviar el enfoque si no se discierne cuidadosamente. En 1 Corintios 14, 15, Pablo escribe: «¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento». Debemos cantar con entendimiento, discerniendo si las letras realmente exaltan a Dios o si solo están alimentando nuestro propio ego. La verdadera adoración
es una respuesta al carácter y las obras de Dios. En Salmos 96, 9, leemos: Adorad al Señor en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Cuando nuestras canciones hablan de la belleza de Dios, de su santidad y de sus obras maravillosas, estamos en el camino correcto. Pero cuando las canciones se centran en nuestra propia belleza, santidad o obras, nos estamos desviando. Es esencial que nuestras canciones reflejen la grandeza de Dios y no de nosotros mismos. Muchas canciones de alabanza modernas también fallan en abordar el arrepentimiento y la santidad. Se enfocan en el amor de Dios, lo cual es vital, pero olvidan mencionar la necesidad de una vida transformada. En 1 Pedro 1, 15 a 16, somos llamados a ser santos, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La verdadera adoración reconoce la santidad de Dios y nos llama a una vida de arrepentimiento y transformación. Otro problema es la dependencia excesiva de experiencias emocionales. Las emociones son una parte importante de la adoración, pero no deben ser la base de ella. En Jeremías 17, 9, somos advertidos: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Debemos tener cuidado de no basar nuestra adoración en cómo nos sentimos, sino en la verdad inmutable de quién es Dios. La verdadera adoración está centrada en Cristo. En Colosenses 3, 16 a 17, Pablo nos recuerda: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Debemos asegurarnos de que nuestras canciones estén enraizadas en la palabra de Cristo y que lo exalten a Él por encima de todo. En muchos casos, la adoración corrompida puede ser un reflejo de un problema más profundo en la Iglesia. Cuando el liderazgo no está firmemente enraizado en la palabra de Dios, esto se reflejará en la música y en la adoración. En Tito 1, 9, Pablo habla sobre los requisitos para los líderes de la Iglesia, reteniendo la fiel palabra tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Líderes que no son fieles a la doctrina bíblica permitirán que la adoración se desvíe. La importancia del liderazgo espiritual sólido y bien fundamentado en la Biblia es un tema recurrente en las Escrituras. Pablo, en sus epístolas pastorales, enfatiza repetidamente la necesidad de que los líderes de la Iglesia mantengan la pureza doctrinal. En 1 Timoteo 4, 16, él exhorta: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La integridad doctrinal de los líderes es crucial porque ellos moldean la teología y la práctica de la adoración en la comunidad. Cuando el liderazgo de la Iglesia se desvía de la sana doctrina, los efectos son profundamente sentidos en la vida de la congregación. La música de adoración es uno de los primeros lugares donde estos desvíos pueden manifestarse. Si los líderes no están comprometidos con la fiel predicación y enseñanza de la palabra de Dios, pueden permitir o incluso alentar canciones que reflejan más las tendencias culturales que las verdades bíblicas. Esto puede llevar a una forma de adoración que es emocionalmente atractiva, pero espiritualmente vacía. La responsabilidad de los líderes en preservar la pureza de la adoración es destacada en varios lugares en la Biblia. En Hechos 20, 28 a 30, Pablo advierte a los ancianos de Éfeso: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La vigilancia de los líderes
es esencial para proteger a la congregación de falsas enseñanzas que pueden corromper la adoración. John Stott, un renombrado teólogo y líder cristiano, argumenta que la verdadera adoración debe estar enraizada en la revelación de Dios y no en las preferencias humanas. Él afirma que los líderes de la Iglesia tienen la responsabilidad de asegurar que la adoración sea teocéntrica, enfocada en la gloria de Dios, y no antropocéntrica, centrada en las necesidades y deseos humanos. Stott enfatiza que la fidelidad a la Escritura es el fundamento para una adoración que honra verdaderamente a Dios. Además, los líderes de la Iglesia deben ser modelos de adoración genuina. En Hebreos 13:7, los cristianos son llamados a recordar a sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. La autenticidad y la profundidad de la adoración de los líderes influyen directamente en la congregación. Cuando los líderes demuestran una vida de adoración sincera y enraizada en la verdad bíblica, inspiran a la congregación a hacer lo mismo. La formación teológica de los líderes también juega un papel crucial en la preservación de la verdadera adoración. En 2 Timoteo 2:15, Pablo exhorta a Timoteo a procurar presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad. El compromiso de los líderes con el estudio y la aplicación correcta de la Biblia es fundamental para evitar que la adoración se desvíe por caminos equivocados. La influencia cultural puede presionar a los líderes a adaptar la adoración para hacerla más atractiva a un público más amplio. Sin embargo, esto puede llevar a comprometer la verdad del Evangelio. En Gálatas 1:10, Pablo escribe: «Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o procuro agradar a los hombres. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo». La lealtad de los líderes debe ser, ante todo, a Dios y a su palabra, incluso si eso significa resistir las presiones culturales. La integridad en la adoración también está vinculada a la santidad personal de los líderes. En 1 Pedro 5, 2-3, Pedro exhorta a los ancianos: «Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de él, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño». La vida personal de los líderes debe reflejar los valores y la santidad que ellos predican y enseñan. La fidelidad en la adoración es vital para la salud espiritual de la Iglesia. En Efesios 4, 11-12, Pablo explica que Cristo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Líderes comprometidos con la sana doctrina y la verdadera adoración edifican la Iglesia y fortalecen la fe de sus miembros, conduciéndolos a una adoración que glorifica a Dios en espíritu y en verdad. La verdadera adoración debe ser una respuesta a la revelación de Dios en su palabra. En Apocalipsis 4:11 vemos el tipo de adoración que Dios busca. «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». La verdadera adoración está centrada en Dios y en su obra creadora y redentora. La visión de adoración presentada en Apocalipsis es profundamente teocéntrica. Juan, exiliado en la isla de Patmos, tiene una visión del trono celestial donde ancianos y criaturas celestiales se postran delante de Dios, proclamando su dignidad y poder creativo. Esta imagen subraya que la adoración es una respuesta natural al reconocimiento de la soberanía de Dios sobre toda la creación. No es solo un acto ritualístico, sino una declaración de quién es Dios, el creador y sustentador de todas las cosas. La adoración que emerge de la revelación de Dios en su palabra también está íntimamente ligada al reconocimiento de su obra redentora. En Colosenses 1,
13 a 14, Pablo habla sobre la redención que tenemos a través de Cristo. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. La verdadera adoración, entonces, es una respuesta al reconocimiento de que hemos sido redimidos por Dios a través de Jesucristo. La revelación de Dios en las Escrituras proporciona la base para una adoración que es tanto espiritual como fundamentada en la verdad. Jesús, en su conversación con la mujer samaritana en Juan 4, 23 a 24, afirma que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Esto significa que la adoración genuina debe ser alimentada por el Espíritu Santo y debe estar en conformidad con la verdad revelada en la palabra de Dios. La respuesta adecuada a la revelación de Dios también implica un reconocimiento continuo de su santidad y justicia. En Isaías 6:3, los serafines proclaman: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». La verdadera adoración debe reflejar esta reverencia por la santidad de Dios, reconociendo su perfección moral y su justicia. En Salmos 96, 9, los adoradores son convocados a adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. La adoración centrada en Dios también implica una vida de obediencia y devoción. Romanos 12, 1 nos exhorta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como nuestro culto racional. Este pasaje destaca que la verdadera adoración no se limita a momentos específicos de canto o oración, sino que es una entrega continua de nuestras vidas a Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios es una forma de adoración que honra su soberanía y reconoce su señorío sobre nuestras vidas. La centralidad de Dios en la adoración también significa que todas las formas de idolatría deben ser rechazadas. En Éxodo 20, 3 a 5, Dios da los 10 mandamientos, comenzando con la orden de no tener otros dioses además de Él y de no hacer imágenes esculpidas para adoración. Esta prohibición es fundamental para una adoración pura, que debe ser dirigida exclusivamente al Creador. La idolatría, que es cualquier forma de adoración que coloca algo o alguien en el lugar de Dios, es una distorsión de la verdadera adoración y es severamente condenada en las Escrituras. La adoración que responde a la revelación de Dios también se caracteriza por la gratitud. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo instruye: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». La gratitud es una respuesta natural al reconocimiento de las bendiciones y la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando adoramos a Dios por quien es y por lo que ha hecho, expresamos nuestra gratitud de forma genuina y profunda. La verdadera adoración también debe ser una expresión de alegría. En Salmos 100, 1 a 2, somos llamados a aclamar con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. La alegría en la adoración refleja nuestra confianza en la bondad y la fidelidad de Dios. Es una expresión de nuestra esperanza y nuestra fe en Él, independientemente de las circunstancias. La adoración, que es una respuesta a la revelación de Dios, debe ser comunitaria. En Hebreos 10, 24 a 25, los cristianos son exhortados a no abandonar su propia congregación, sino a alentarse mutuamente, especialmente al ver que el día se acerca. La adoración en comunidad refleja la naturaleza corporativa del pueblo de Dios, que es llamado a adorar juntos y edificar unos a otros en la fe. La comunión de los santos es una parte vital de la verdadera adoración, pues juntos proclamamos la grandeza de Dios y nos animamos a vivir de acuerdo con su palabra. La adoración corrompida puede llevar a una vida cristiana superficial. Cuando nuestras canciones no reflejan la profundidad de nuestra fe, estamos construyendo nuestra vida espiritual sobre una base frágil. En Mateo 7, 24 a 27, Jesús habla sobre la importancia de construir nuestra casa sobre la roca, que es su palabra. Cualquiera, pues, que oye estas palabras mías y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Debemos estar atentos y discernir las canciones que cantamos. No todas las canciones que escuchamos en las iglesias hoy son apropiadas para la verdadera adoración. En 1 Juan 4, 1, somos exhortados: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos probar las letras de las canciones a la luz de la palabra de Dios y asegurarnos de que están alineadas con la verdad bíblica.